Vamos a los primeros disertantes, al señor Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, y al señor Víctor Garay, que es también coordinador del mercado de Cochilco. Debatirán sobre las perspectivas de corto y largo plazo en el mercado del cobre. Una breve reseña. Marco Riveros es abogado de la Universidad de Chile y asumió como vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena de Cobre, Cochilco, en enero de este año. Se desempeñó como abogado coordinador y jefe de asesores de la bancada de diputados del Partido Renovación Nacional entre marzo de 1990 y marzo de 2010 y posteriormente desde abril de 2014 a diciembre de 2019. Por su parte, Víctor Eduardo Garay Lucero es coordinador de mercados mineros de la Comisión Chilena de Cobre. Formación académica, ingeniero comercial con mención en Economía, Universidad de Chile, MBA, Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile, postítulo en Valorización de Activos Mineros, Universidad Católica del Paraíso. Por más de 15 años desempeñado distintas funciones en la Comisión Chilena de Cobre y actualmente se desempeña como coordinador de mercados mineros en Cochilco. Entre sus responsabilidades está mantener una visión actualizada de las perspectivas de la industria minera relevantes para Chile. Marco y Víctor, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes están conectados a esta plataforma y a esta actividad. Partir por agradecer a Expo Minera de San Juan 2020 y particularmente a la provincia y al gobierno provincial de San Juan. No puedo resultar indiferente a que es particularmente un agrado participar de esto y obviamente hacerlo en una instancia impulsada por el gobierno provincial de San Juan. La historia de Chile y de Argentina, y particularmente de Chile con la provincia de San Juan, es una raíz profunda que se hunde en los siglos ya de existencia independiente de nuestros países. Desafíos históricos del pasado nos hacen sentirnos muy en comunidad con la provincia de San Juan. En el pasado se enfrentaron los desafíos históricos con la provincia y salimos victoriosos, y tuvimos importantes desafíos que con el temple, con el carácter que exhibieron ambos pueblos, fue posible lograrlo. Y esa historia que tiene sus raíces muy profundas es donde yo creo también se basa la confianza en que debemos tener en el trabajo mancomunado y en que también vamos a ser capaces de sortear las dificultades que nos presentan las circunstancias actuales. Para mí es casi sobrecogedor participar en esta reunión. El conocimiento que tengo de la historia me permite sostener lo que estoy diciendo. Creo que los desafíos futuros los sabremos enfrentar con la misma decisión que enfrentamos los que tenemos en el pasado. Y reiterando esa unión casi espiritual con la provincia de San Juan, es que participamos en este foro y con mucho agrado. Y hablaba yo que tuvimos desafíos muy importantes en el pasado que supimos sortear, y el futuro nos presenta desafíos también muy relevantes y también muy difíciles de resolver, pero que lo vamos a tener que hacer en forma conjunta, mancomunada. Esos desafíos toman la forma hoy día del cambio climático, el impacto de una tremenda pandemia desconocida en los anales del presente siglo, resolver el tema particularmente ya entrando en los propios de la actividad minera, en los desafíos que presenta el lograr emisiones más acordes con las exigencias ambientales que imponen los nuevos tiempos, la incorporación de tecnología y una serie de desafíos que van a requerir de mucha inteligencia, de mucha lucidez y de que lo enfrentemos en conjunto. Este no es un problema que afecte a unos o a otros o en forma diferente, son desafíos comunes y que debemos enfrentar con lo mejor que tengamos, con lo mejor de nuestras energías, con lo mejor de nuestras capacidades y con la mejor de nuestras disposiciones. Y hablando de las disposiciones precisamente que queremos poner a disposición de esta exposición,
y plantear que tenemos hoy en día y al frente nuestro una paradoja curiosa. La economía mundial está con múltiples vaivenes, con muchas inquietudes. Las principales economías han entrado en procesos de ralentización de su economía, sino derechamente en recesión. Y el precio de nuestros productos mineros ha mejorado en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas también ha tenido un importante impacto positivo. Y en ese sentido es bueno detenerse, pensar, reflexionar, acopiar información y explicarnos por qué está ocurriendo eso. Y ese es el propósito de nuestra presentación y el propósito que creemos que puede ser útil para los que nos están escuchando. Ya presentamos a Víctor Garay, quien es el coordinador de mercados mineros de la Comisión Chilena del Cobre, y él va a explicar las proyecciones que nosotros realizamos en el corto y en el largo plazo respecto a las perspectivas que tiene el cobre. Yo no quisiera distraerlos más, simplemente reiterar los agradecimientos, en particular al gobierno provincial de San Juan, con el cual nos unen vínculos no solamente de tipo administrativo, sino que también afectivos, y dejar con la palabra a Víctor Garay, quien expondrá nuestro trabajo realizado aquí en la Comisión Chilena del Cobre, y en que nos podremos explicar tal vez el por qué la industria del cobre particularmente hoy día tiene una buena perspectiva, no obstante que el mundo atraviese por tantas incertidumbres. Bueno, yo no quisiera, les insisto, distraerlos más y dejar con la palabra, en representación de la Comisión Chilena del Cobre, a don Víctor Garay. Hola a todos los que estén escuchando por esta plataforma. Mi nombre es Víctor Garay y yo soy coordinador de mercados mineros en la Comisión Chilena del Cobre. Y lo que les voy a presentar es parte de nuestros análisis que en forma permanente hacemos, no solo para el mercado de este metal en específico, sino para una gama de metales que le interesa a Chile llevar información actualizada de lo que está ocurriendo en los mercados. Bueno, para comenzar, un poco de contexto para explicar lo que está pasando en el corto plazo, entendiendo esto como una visión de lo que queda del 2020, que ya está prácticamente jugado, y lo que podría pasar el 2021. ¿Ya? Para comenzar, un contexto sobre la demanda, la oferta y qué ha pasado con la evolución del coronavirus, que ha sido la temática más relevante que ha ocurrido en el presente año y que no ha diferenciado respecto de los análisis que comúnmente hacemos en años anteriores. En el tema de la demanda, la pandemia, bueno, produjo una caída importante una caída importante del consumo en las economías desarrolladas. Estados Unidos, Europa y Japón principalmente, porque estos constituyen los principales demandantes de cobre junto con China. En el caso de China, que comenzó con la pandemia a inicios del presente año, tuvo una baja importante, pero a partir de abril, mayo comenzó una etapa de recuperación. Es así como el Producto Interno Bruto del segundo y tercer trimestre se expandieron 3,2 y 4,9% respectivamente, y la producción industrial del mes de septiembre del presente año ya se ubicó en una tasa que es similar a las tasas previas a la crisis del coronavirus, de un 6,9%. Y lo que se ha visto durante el presente año, particularmente a partir de agosto y septiembre, es un fuerte impulso a las importaciones de cobre refinado. Cátodos también, pero en menor medida, porque el mercado de los concentrados de cobre ha estado mucho más restringido. Esto en particular es importante en el mercado del cobre porque China está absorbiendo casi la totalidad de los excedentes que se generan en el mundo de cobre. De hecho, China también tiene por política aumentar sus importaciones de chatarra, y que esto se ha tomado como una señal de que el mercado del refinado del cobre está muy estrecho, digamos, y China necesita abastecerse del consumo de cobre para su desarrollo industrial y el crecimiento finalmente. Por otra parte, desde el punto de vista de la producción, la llegada del coronavirus a las economías productoras de cobre a partir de marzo principalmente, generó un cierre de las actividades mineras,
en caso de Perú, el caso de México, el caso de Australia, qué sé yo, donde la producción tuvo una fuerte caída. La excepción fue Chile, en que la actividad se siguió desarrollando en forma casi normal, ¿ya? Y el tema del coronavirus, bueno, nos plantea interrogantes que son importantes de dilucidar para saber cómo se viene el futuro, y en el futuro inmediato, cómo va a ser el próximo año, digamos, ¿ya? Esta pandemia ha generado una fuerte recesión en los países desarrollados, ¿ya? Y esta recesión tiene una característica distinta porque no proviene de un colapso económico-financiero de dicha economía, sino que proviene de, por decirlo de alguna forma, entre comillas, de la naturaleza. Una pandemia, un virus llegado sin que nadie lo hubiese pensado y que nos tiene en una situación de cierre de las economías mundiales, paralización de las actividades productivas, restricción a la movilidad y caída fuerte en el consumo. Aquí les presento una gráfica de algunos metales industriales, cobre, aluminio y el oro. Y como ustedes lo observan, tuvieron una fuerte caída en los primeros 3 meses del año y prácticamente se han movido en forma sincronizada lo que resta del 2020. El cobre, si uno compara el precio del 2 de enero versus el 16 de octubre, que es cuando se hizo esta presentación, el cobre avanzó un 9,1%, pero si uno lo compara con el precio más bajo del presente año, que fue $2,06 por libra, con el precio actual, con el precio del martes pasado, que fue $3,15 por libra, bueno, hay una subida de más del 50%. Y eso se replicó en casi todos los metales industriales. Perdón. Se replicó casi en todos los metales industriales. Una de las razones ha sido, como todos estos metales se transan en dólares, ha sido la depreciación del dólar en los mercados internacionales. Si ustedes observan en esta gráfica, el comportamiento del dólar está correlacionado negativamente con el comportamiento del precio del cobre. Y esto es así porque estos metales se transan en el mundo en dólares, digamos, y la depreciación obviamente induce comprar más cobre. ¿Y por qué ha ocurrido esta depreciación del dólar? Una de las razones es una política monetaria ultra expansiva a partir de marzo, cuando la pandemia del coronavirus empezó a afectar a la economía norteamericana. Ahí la Reserva Federal en marzo hizo 2 bajas de tasas de interés de 1,625 a 0,125 en promedio, una caída importante, y esto fue replicado por casi todas las economías desarrolladas del mundo, por no decir todas. Y esto generó un alza en la liquidez global, y los inversores escaparon hacia los commodities, escaparon hacia la bolsa, dado que la producción y los consumos estaban cayendo. Aquí uno ve una gráfica del índice SP500 versus el precio del cobre, y prácticamente tienen un comportamiento muy sincronizado. Los inversores, por su parte, los inversores que operan en la Bolsa de Metales de Londres, también tuvieron un comportamiento sincronizado con la bolsa y sincronizado con el alza del precio del cobre. Tuvieron una fuerte desconfianza hacia los metales hasta marzo, y de ahí hacia adelante los metales comenzaron a adquirir una característica de reserva de valor, en el caso particular del cobre, porque China comenzó a recuperarse a partir de abril del presente año. Y una de las razones por las cuales también ha subido el precio del cobre, porque los inventarios se encuentran en niveles históricamente bajos. El promedio del año 1995 hasta octubre de 2020, considerando los stocks al final de cada periodo, tiene un promedio de 500.000 toneladas, y actualmente en los stocks mundiales en bolsas de metales bordean los 410.000 toneladas. Y este contexto ha dado la fuerte recuperación de China, más el contexto de bajos precios de los metales, más la demanda que están haciendo los inversores, ha generado una expansión del precio del metal. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el periodo enero-julio del 2020 de la producción y el consumo de metal? Aquí tenemos una gráfica de World Metal Statistics del informe de septiembre del 2020, son cifras preliminares,
¿ya? Y uno ve que la producción mundial de cobre mina prácticamente no tuvo variación a nivel global respecto del año 2019, pero sí hay unos cambios significativos en la composición. Perú, Kazajstán, Australia, México cayeron fuertemente, pero Zambia creció de manera importante y el Congo creció de manera importante. Aquí está la cifra, la tabla al lado derecho de su presentación. La producción mundial cobre mina bordea los 21 millones de toneladas en el año 2019 y lo que llevamos a julio del 2020 son casi 12 millones de toneladas. ¿Ya? En términos del consumo, también esto se basó en datos de World Metro Statistics y Wood Mackenzie, más algunos ajustes, la producción, la demanda mundial estaría cayendo del orden de 3,3%, y si uno ve esta gráfica, todos los países caen, excepto China, que estaría creciendo hasta esa fecha más o menos un 2,7%. ¿Ya? Y esto refleja realmente un mundo dividido en dos en términos de la demanda de cobre. China, por un lado, con fuerte demanda, recuperándose fuertemente, y el resto del mundo con caídas significativas. ¿Ya? Y es por eso que China se dice que está captando todos los excedentes que están dejando de demandar el resto de las economías consumidoras de cobre. ¿Ya? En el caso de las importaciones de cobre, aquí en la línea roja, está en el primer gráfico, están las importaciones de concentrado de cobre, y en el del lado las de refinado de cobre. La caída fuerte que se ve en la línea roja en el año 2020 es producto que China no publica, en enero, febrero no publica datos mensuales, sino que lo acumula y los publica en febrero y después sigue con la estadística mensual. Pero uno ve que en el caso del refinado de cobre, el aumento ha sido significativo. Esto es uno de los aumentos más importantes de que prácticamente se llevan registro de esta estadística. O sea, ha aumentado fuertemente las importaciones de metales. Uno, porque la economía china se está recuperando. Dos, porque también necesita reponer inventario. ¿Mm? ¿Cuáles son los indicadores de esta economía que nos pueden dar luces de lo que podría pasar en el futuro cercano, digamos? Aquí está la estadística, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de las principales economías demandantes de cobre, la eurozona, los Estados Unidos, Japón y China, y las perspectivas de crecimiento desde el año 2019 al 2021, el año 2019 solamente para comparación, y uno ve que en las franjas color rojo, todos los países del mundo principales demandantes de cobre caen, excepto China, que crecería un 1,9%, ¿ya? Con una baja muy significativa respecto del 6,1% que se registró en el año 2019. Bueno, esto no está hablando de un mundo dividido en dos, China y el resto del mundo. En China está aumentando la demanda de cobre, pero en el resto del mundo se está reduciendo, ¿ya? En términos de la producción industrial, uno ve que, por ejemplo, que China tuvo, bueno, el ciclo pandémico afectó la economía unos 3 meses antes que el resto del mundo. Hoy día se está recuperando y la producción industrial ya presenta tasas de crecimiento que son la histórica, incluso un poquito mayores que las que fueron el promedio desde el año 2019. No obstante, si uno toma el agregado de lo que va a ser el año 2020, la tasa de crecimiento de la producción industrial podría rondar el 2 o 3%. En el resto del mundo todavía tienen tasas que se han mantenido por debajo de cero, del orden de menos 7,2%, y lo que está explicando también es la caída de la demanda de la producción industrial y la demanda de cobre. En el caso de la producción manufacturera, bueno, aquí hay unas mejores perspectivas. China se está recuperando, pero mantiene como una cierta meseta, ¿ya? Esto, sin embargo, es importante considerarlo porque permite anticipar lo que podría ser el año 2021. Toda la información que hemos visto nos permite decir que el año 2021 podría llegar a ser mejor en términos de precio que el año 2020. No obstante, está latente una serie de riesgos que podrían hacer variar dichas expectativas. Una de las razones es porque no se conoce cómo se va a comportar el virus el próximo año.
Todo depende si hay vacuna, no hay vacuna, si la población va a poder ser inmunizada. Digamos, eso es una variable crítica y hay incertidumbre respecto de que esto pueda ocurrir. Lo otro son las consecuencias que ha tenido esta caída importante de los crecimientos de los países. Han implementado fuertes planes de estímulo económico, con un fuerte endeudamiento, con un alto déficit fiscal, y todo eso podría tener algunas consecuencias en términos de inflación, en términos de reducir las tasas de crecimiento más allá del año 2021. Entonces, se plantean cierto grado de incertidumbre no menor para hacer proyecciones de precios. No obstante, si las cosas continuaran como lo que se ha visto ahora, es decir, una segunda ola, con fuerte aumento de contagio, con reducidos niveles de mortalidad, con una expectativa de que aparezca una vacuna en el primer semestre o trimestre del próximo año, las condiciones para el mercado del cobre podrían ser auspiciosas. No obstante, podrían haber problemas tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta, así que los países principalmente productores, los ubicados preferentemente en Latinoamérica, presentan un rebrote significativo de esta pandemia, ¿ya? En términos de una visión de largo plazo, bueno, para contextualizar, ¿en qué se usa el cobre? Nos dice mucho de cuáles son las perspectivas para este mercado. Si nos vamos al cobre por sus propiedades, que es lo más interesante, bueno, la conductividad eléctrica, el 60% del consumo de cobre proviene de alguna aplicación de conductividad, la transferencia de calor y las propiedades maleables del cobre. Esto abre una perspectiva interesante porque las nuevas tecnologías, la energía renovables no convencionales, la electromovilidad, son muy consumidoras de metales, en particular del cobre, por sus propiedades de conductividad. Por lo tanto, como esto se va a ir desarrollando, creciendo en el tiempo, ya hay países que han anunciado que de determinada fecha van a reducir el número de automóviles de combustión que circulan en sus ciudades. Bueno, eso abre muy buenas perspectivas. Algunos países como la India, que van a tener un fuerte desarrollo y crecimiento que va a multiplicar casi por 4, 5, 6 veces el consumo de cobre, son perspectivas muy interesantes. No obstante que en China, a pesar de tener un fuerte desarrollo en electromovilidad, las tasas de crecimiento del consumo de metal se van a ir aplanando en el transcurso de los años, ¿ya? Pero van a ir siendo compensadas por la aparición de otros países que demandan cobre. Aquí tenemos una perspectiva desde el año 80 al año 2019 de lo que ha sido el consumo de cobre en el mundo, separado en el gráfico por continente y en las tablas separado por países. Y uno ve, por ejemplo, que bueno, no es un misterio que Asia es el principal consumidor de cobre del mundo. Ahí se concentra la demanda, y entre 1980 y 2019 la demanda de cobre, la demanda del metal cobre aumentó 32,5 veces y en el mundo aumentó 2,5 veces. Creció una tasa anualizada de 9,6% y representaba el 4% en 1980 hasta llegar a casi el 51% en el año 2019. En el mundo, el aumento en los volúmenes consumidos de cobre fue de 2,5, la tasa promedio de crecimiento de la demanda 2,4% promedio anual, y en Estados Unidos, una de las economías desarrolladas, el aumento fue de una vez, en Alemania 1,5, en Japón 0,8, en Corea 7,2, etc. Si uno ve esta gráfica, puede llegar a la conclusión que, como sabemos que en la economía desarrollada el uso de cobre primario está cayendo, y en las economías que concentran producción industrial o están en perspectiva de desarrollo y crecimiento, este consumo ha ido creciendo en el tiempo. Pero el consumo de cobre proviene la generación de la oferta y demanda de cobre proviene de dos fuentes. Una de las operaciones mineras existentes y la otra por el uso de chatarra. Y el uso de chatarra también ha ido creciendo en el mundo y es probable que de aquí en una perspectiva de largo plazo se acelere el reciclado de metales. ¿Ya? Aunque es más caro que el mineral extraído de las extracciones mineras,
tiene un uso importante. Aproximadamente el 20% de la generación de cobre refinado del mundo proviene de reciclaje de chatarra, así que algo que no se puede dejar pasar, digamos. Del total de los 20 millones, de los casi 30 millones de toneladas de producción anual de cobre mina, de producción anual de cobre refinado, casi 24 millones provienen de cobre mina y el resto 6 millones de chatarra. ¿Ya? Aquí en una perspectiva de más largo plazo, bueno, está la serie histórica, y del año 2020 al 2040, sí que se puede considerar que es razonable proyectar demanda a tan largo plazo, digamos. La demanda de cobre pasaría de casi 23 millones de toneladas a 34 millones de toneladas, y como les comentaba recientemente, bueno, en ese periodo, el aumento en millones de toneladas de China en esos 20 años sería de 1,4 millones, el mundo aumentaría unos 10,5 millones de toneladas, China 1,1 veces aumentaría respecto del consumo del año 2020, el mundo 1,5 veces, a una tasa anualizada del mundo de 1,9, pero China 0,5. Comenzarían a emerger países como la India que pasaría de una participación en el consumo global de cobre de 1,9 a 8,7, y a 8,7, el resto de los países de 24,1 a 35,1, es decir, se estaría diversificando la demanda de cobre, no estaría tan concentrada como lo es actualmente. Y estas tasas difieren muy poco, como se ve aquí, de las tasas que han sido históricas de demanda de cobre. En el periodo 2030-2040 se proyecta un poco menos de 2%, entre el 2000 y el 2030 un 2,1%. Esto está por debajo, por ejemplo, de lo que fue el 2000-2010, que fue de 2,4%, o de 1990 al 2000, que fue un 3,3%. En este sentido, lo que indican las perspectivas, los análisis y las proyecciones de largo plazo es que al mercado del cobre podría irle muy bien en lo que sigue por lo menos de esta década, ¿ya? En términos de la oferta, bueno, uno tiene la producción base, que esta curva que está aquí abajo en blanco, capacidad de producción base, y cómo cae fuertemente a partir de los años 2022-2023, y para sustituir la producción que se va perdiendo por el desgaste natural de las minas, el agotamiento, la reducción de las leyes, etcétera, están los proyectos probables, que incluso a partir del año 2024 tendrían que entrar proyectos que se encuentran en un desarrollo menor de ingeniería, proyectos posibles, digamos, pero la cartera de proyectos, aquí coloqué algunos de los proyectos probables en cartera, no son todos, pero existe una amplia gama y un volumen importante para satisfacer la demanda que veíamos en la gráfica anterior. Digamos, las perspectivas para el mercado del cobre son auspiciosas, porque el mundo, si quiere crecer, necesariamente uno de los requisitos es el consumo de metales. Toda la tecnología actualmente en desarrollo son consumidoras de metales. Sin metales prácticamente no hay desarrollo, digamos, y esto está muy acorde con la perspectiva de crecimiento del mundo. Ahora, esta perspectiva de crecimiento, la pandemia que estamos viviendo actualmente, una de las cosas por dilucidar es cuánto tiempo va a impactar en las tasas de crecimiento mundial. Va a ser solamente este año, el próximo año las tasas, que son muy altas, pero son un rebote respecto de la baja base de comparación del presente año, van a continuar el 2022, 23, 24, o el mundo definitivamente se va a ralentizar en el mediano plazo. Bueno, eso es algo que todavía está por verse. Los efectos de la pandemia todavía están presentes y están lejos todavía de ser superados, ¿ya? No obstante, el mercado de los metales, y en particular del cobre, que es el objetivo de esta presentación, se ve tremendamente auspicioso, sobre todo considerando la irrupción de tecnologías, ¿ya? Y bien, eso es lo que les quería presentar en esta oportunidad. Muchas gracias, Víctor y Marco. Tenemos una pregunta, Víctor.
¿A qué consideras atribuible el sostenimiento de la libra de cobre en el orden de los $3 en los últimos 3 meses aproximadamente, considerando inclusive un aumento significativo en los stocks monitoreados por la Bolsa de Metales de Londres? A ver, en los últimos 3 meses se da una conjunción de hechos. Por una parte, caen las demandas, uno pensaría que el precio del cobre también se deteriora, pero resulta que cae la oferta también, ¿ya? Entonces, eso hace que el balance de mercado sea extremadamente estrecho. Esto en un contexto de bajos inventarios en bolsas de metales, considerando la Bolsa de Londres, el COMEX y la Bolsa de Futuros de Shanghai. Eso ha hecho que algunos países, en particular China, viendo esta estrechez de mercado, empiecen, por ejemplo, a aumentar las cuotas de importación de chatarra de cobre. Esto se interpreta como que en el mercado existe una estrechez importante y además en algunos países, como en Chile, se han dado algunos conflictos laborales que han llevado a la paralización de una faena productora. Pero vienen otras negociaciones colectivas en el futuro y los inversores, precaviéndose, toman posiciones largas en el mercado del cobre. Y eso explica en parte el alza que ha tenido el precio. Lo otro, se espera estímulos importantes en los Estados Unidos que debiera apoyar el consumo de metales. Muchas gracias a Víctor y a Marco por su disertación. Quedamos muy satisfechos con la presentación. Existen otra serie de preguntas, pero por una cuestión de tiempo no es posible. De cualquier forma las vamos a derivar a los mails de Víctor y de Marco. Muchas gracias, Marco y Víctor. Vamos a una placa de 1 minuto y volvemos con Víctor Rodríguez de la consultora Cruro.